Hermanos, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy es un día muy bello. Vemos que ya se está diluyendo un poco la lluvia en este tiempo, ¿cierto? Y eso nos da como alegría. Trae como cierta frescura a nuestro espíritu también, porque vemos las maravillas del Señor, ¿cierto? Bueno, en la mañana de hoy quiero hablar de un tema que he estado viendo en estos días en un curso que estoy haciendo sobre sanidad espiritual. Hay un tema que aparece allí que me llamó la atención de una manera muy poderosa, como diría. Y creo que es un tema muy apropiado para estos tiempos donde nuestras angustias se van mostrando cada vez más fuertes. Estos 2 últimos años, hemos dicho en varias ocasiones, han sido tiempos donde los niveles de ansiedad, depresión, angustia se han llevado a una manera impresionante porque la pandemia, los paros, todo lo que hemos vivido nos ha llevado como a experimentar cierta angustia. Y nosotros, yo creo que todos los que ya hemos conocido al Señor decimos, bueno, pero tenemos al Señor en el que confiamos. Y gracias a Dios que lo tenemos a Él. Y esta mañana no quiero sino reafirmar eso. Y para reafirmar eso quiero que piensen ahí por un momento cuando ustedes están pasando una situación, ¿a quién acuden? ¿Y por qué acuden a esa persona? Si es a Dios, ¿por qué acuden a Dios? Si es a un amigo, ¿por qué acude a ese amigo? Piensen eso por un segundito ahí. Bueno, hay veces que nosotros pasamos situaciones que confiamos más en una persona. Por ejemplo, si nosotros estamos pasando por una situación difícil económica, pensamos inmediatamente en alguien que puede darnos luces, que puede darnos un buen consejo, porque de pronto ella ya experimentó ese momento y nos puede ayudar en medio de la angustia. Pero si de pronto es algo de salud, tal vez esa que me habla de la parte económica, yo digo, bueno, de pronto ella no me pueda orientar tanto en esta otra parte, entonces acudo a otro amigo que me pueda orientar en esa situación específica. O también quiero que piensen, por ejemplo, cuando ustedes están enfermos, cuando dicen, estoy teniendo unos mareos más raros, siento que no respiro bien, y voy al médico y resulta que cuando llego a ese consultorio me encuentro un médico que tiene sus cigarrillos a un lado, que su aspecto no muestra ser muy saludable. Empezamos a dudar si le contamos lo que nos pasa, ¿cierto que sí? O uno dice, ay no, pues fue donde tal médico y me dijo tal cosa, pero como que él no tiene ni idea. Entonces, a veces nos pasan esas situaciones donde acudimos a alguien por una situación que estamos pasando, pero quedamos con la insatisfacción de saber si esa persona sí es la apropiada para darme ese consejo, porque tal vez no me entiende. Y en esta época escuchamos muchos, es que a mí nadie me entiende, es que nadie sabe la situación que estoy pasando. Y pensaba en muchas situaciones que hemos vivido en estos 2 últimos años. Y cuando nosotros vamos y le decimos a alguien, sé que estás en este dolor y quiero que sepas que te acompaño, y entra de pronto esa duda de la persona de decir, pero es que usted no entiende lo que yo estoy pasando. Y es verdad. En nuestra humanidad nosotros intentamos, anhelamos acompañar a aquel que se siente triste, que está en ansiedad, que está pasando una enfermedad, que está dolido, pero realmente lo acompañamos por amor, pero tal vez no porque lo hemos experimentado. Pero hay alguien que sí lo ha experimentado todo eso y mucho más, al cual nosotros podemos siempre acudir. Quiero invitarles para que abramos en Hebreos capítulo 4.
Hebreos capítulo 4. Versos 14 al 16. Versos 14 al 16. De Hebreos capítulo 4. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrándonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Por qué confiar en Jesús? ¿Por qué confiar en Jesús? Nosotros decimos que confiamos en Él, pero a veces pasamos situaciones que pensamos que Él no las entiende. Pero nos olvidamos que Jesús se hizo hombre y que atravesó todas estas situaciones. Estos 3 versículos de Hebreos nos presenta algunas verdades acerca de Cristo que nos invitan a confiar en Él. Algunas verdades acerca de Cristo que nos invitan a confiar en Él. La primera es que sabemos quién es Él. Sabemos quién es. ¿Cómo lo sabemos? Pues el texto dice que por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Jesús es quién? El Hijo de Dios, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro. Es el Hijo de Dios. Y además dice que ha atravesado los cielos. Ha atravesado los cielos. Y cuando uno lee eso, uno se imagina, yo no sé ustedes, pero uno se imagina como alguien que está por allá en la estratosfera, por allá en el espacio, como un astronauta que está atravesando. Pero acá se refiere precisamente a que Él se hizo hombre. Él se hizo un ser humano de carne y hueso como cualquiera de nosotros. En Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó de su reinado, de ser ese rey, de estar allá para hacerse hombre, para venir y estar con nosotros. Recuerden que cuando nosotros hablamos en Navidad de algo muy bello que es el nacimiento de Jesús, es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está aquí. ¿Quién está aquí? Jesucristo, que es Dios mismo, ¿cierto? Es el Hijo de Dios que está entre nosotros. Se volvió de carne y hueso, sin dejar de ser Dios. Se volvió un ser humano, que pasaba por muchas situaciones como lo hacemos nosotros. Entonces, la primera verdad que nosotros encontramos acá en este texto para confiar en Jesús es que Él es el Hijo de Dios que se encarnó y vivió entre nosotros. Eso ya nos dice algo. Una persona que vive entre la humanidad entiende, sabe y sufre los padecimientos que tal vez nosotros sufrimos. Y ahí está la segunda verdad por la cual podemos confiar en Dios. Él entiende nuestros padecimientos. Dice acá en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y eso sí lo debemos mantener muy claro. Él se hizo hombre, se encarnó, vivió entre nosotros, pasó por las situaciones que nosotros pasamos en el diario vivir. Él tuvo hambre, él tuvo sueño, él nació, creció como cualquier ser humano. Tal vez se lastimó,
tal vez se aburrió en ese crecimiento cuando nosotros somos niños, estamos pequeños, que jugamos y todos de pronto, bueno, por lo menos yo tengo más de una cicatriz de mi niñez, de estar jugando, ¿cierto? Entonces, tal vez él tuvo todos esos padecimientos y eso hace que yo pueda identificarme también con él, saber que él pasó por lo que yo paso, me ayuda para ir donde él y decirle, esta es mi situación actual, no tengo que esconder. ¿Y como de qué situaciones nosotros podemos hablar que estamos viviendo? Señor, hay mucha aflicción en este mundo, estamos pasando por un momento tan terrible y yo no sé si ustedes en sus momentos de angustia, de dolor, de necesidad, de ansiedad, de esa angustia profunda, se acercan al Señor y le dicen, Señor, estoy pasando por esto. Y tú sabes lo que es sentirse así, cuando estamos al borde de ver la muerte cercana. Aquellos que han pasado por esta época y han sufrido la enfermedad del COVID y tal vez hayan muerto personas de su familia a causa de esta enfermedad o de otra. El dolor profundo que se siente, Cristo lo entiende. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan de Getsemaní? Allí, donde Él fue a orar, donde fue a suplicarle al Padre que si era posible pasara ese dolor, porque Él sabía que se iba a enfrentar ¿a qué? A la muerte. Entonces sí, Él sabe lo que significa el dolor de enfrentarse a la muerte. Nosotros a veces decimos, nadie entiende ese dolor, porque es mi dolor, pero Jesús sí lo entiende. Él lo padeció. Él estuvo allí al borde de la muerte. Y en esos momentos de tanta angustia, tal vez nosotros sentimos mucha soledad, ¿cierto que sí? Sentimos que no existe nadie más en el mundo que nos acompañe. O ahora en medio de tantas pérdidas que hemos tenido, no solo de personas, sino pérdidas aún materiales, sentimos que nadie más está a nuestro alrededor. O cuando nosotros caemos en una desgracia por algo, sentimos que nadie más se compadece de nosotros. Pues allí mismo en Getsemaní, Jesús invitó a unos de sus discípulos para que oraran con él. ¿Y qué hicieron sus discípulos? ¿Cierto? Durmieron muy bueno, estaban muy cansados y durmieron. Y Jesús también experimentó allí esa soledad. Y no solo allí, sino también en la cruz. Sintió que estaba solo, desvalido. Nadie más se compadecía de él. Pero tal vez usted dice, bueno, pero es que a mí no me ha pasado afortunadamente nada de eso. Pero tuve que salir de mi tierra, corriendo. Y en nuestro país y en nuestra región sí que ocurre esto. Tuve que salir porque me iban a matar o porque la violencia era tan fuerte que tuvimos que huir. Nosotros escuchamos muchas historias de muchos de ustedes donde cuentan desde su infancia cuántos de ustedes tuvieron que salir con sus papás, o ahora que tenemos a nuestros hermanos venezolanos también cerca porque han tenido que salir de su tierra, o cuántos de nuestros familiares en esta región no están lejos del país también por causa de esto. Jesús también tuvo que huir siendo bebé porque lo iban a matar. Y cuentan los evangelios que se tuvieron que ir a otro país huyendo del peligro que corría Jesús porque lo iban a matar. Entonces sí, Él entiende, Él sabe, Él comprende los momentos más dolorosos que nosotros vivimos.
Él entiende que hay momentos donde sentimos que Dios no nos escucha. ¿Han pasado ustedes momentos así? Donde oran y ustedes dicen, Señor, definitivamente no sé qué te hiciste, no me escuchas. Han vivido situaciones tan dolorosas que sienten que hasta Dios los ha abandonado. Jesús también. Una de sus palabras en el momento de la muerte en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió la soledad y el abandono en ese momento de angustia. Y no porque él se lo mereciera, porque acabamos de leer que él fue tentado porque sentía todas esas emociones, pero nunca pecó. Nunca pecó. Más bien fue porque él llevó el dolor del pecado de la humanidad sobre él mismo. Entonces sí, él entiende más allá de lo que nosotros podemos creer. Cuando pasamos por momentos de angustia, cuando alguien hace algo en contra nuestra que nos duele hasta el tuétano de nuestros huesos, él lo entiende, porque él llevó el pecado de la humanidad sin haber cometido pecado. Y sintió todo ese dolor. Así es que sí, tenemos a quién acudir, dice el texto. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que es capaz de comprender todo lo que nosotros hemos vivido, que es capaz de entender la soledad, la tristeza, la ansiedad, la persecución, la angustia, el hambre. Dice también un texto que Jesús lloró al ver el pecado de la humanidad también. Él se compadecía de todo esto porque Él se hizo un ser humano como cualquiera de nosotros. Entiende perfectamente el dolor de la muerte porque lo vivió en carne propia. Entiende perfectamente la sensación de abandono y soledad porque lo vivió en carne propia. ¿Cómo no tener confianza en acudir a Él, que entiende más que cualquiera nuestros momentos de angustia? Pero dice el texto que otra verdad acerca de Cristo que nos invita a confiar en Él es que Él nos ayuda con amor. Él nos ayuda con amor. Dice el versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Podemos ir confiadamente delante de Él a decirle, Señor, paso por esto. Esta es mi tentación y esta es mi angustia, esta es mi situación. A veces creemos que podemos ocultar todas esas emociones, pensamientos, sentimientos, acciones porque quien puede verme no me ve. Pero el Señor está ahí para escucharnos y sí nos ve. Él quiere que nosotros vayamos, acudamos delante de Él para decirle, Señor, así me encuentro. Y sé que tú me entiendes. Ahora que hay tanta gente, tanta, viviendo esos momentos de ansiedad, de angustia, de depresión, yo quiero decirles que sí, hay quien nos entienda, y es Jesús. Él dice que Él quiere que nosotros vayamos donde Él, que Él nos ayuda, que su misericordia, esa misericordia que mostró en la cruz, sigue siendo viva y activa hoy para nuestros momentos de padecimientos. No estamos solos. Dice que nos acerquemos a Él. Él nos está esperando. Él anhela
que nosotros vayamos donde Él. Parece que nosotros estamos simplemente esperando, sentados, pasivamente esperando que Dios actúe, pero Él nos invita a que nosotros nos acerquemos, porque Él siempre está. Él está siempre presente, pero quiere que nosotros nos acerquemos para recibir su misericordia. Para recibirla no solamente cuando ya estamos pasando por el momento, sino en ese momento que más lo necesitamos, antes de ceder a la tentación, antes de caer en pecado, en el momento de la tristeza y la angustia. Dicen algunos que el momento de la tristeza más profunda es el momento donde nos cuesta más acercarnos realmente al Señor, porque tenemos demasiadas dudas y preguntas, pero Él está esperando que se las hagamos. Él está diciéndonos, vengan, acérquense a mí para yo poder sanar sus corazones, para poder estar con ustedes, para decirles que sí, que yo quiero ayudarlos. Esta semana, el día viernes, en el devocional hablábamos un poco de eso, y en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 9, versículo 10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Dios nos está esperando para que de verdad confiemos en Él. Él nos va a restaurar, nos convierte en personas firmes y estables en nuestra fe, en nuestra necesidad, en nuestra angustia. Él está esperando que acudamos a su trono de gracia. Su misericordia es ¿para quién? Para todo el que se acerque. ¿Por qué? Porque Él entiende lo que padecemos. Él entiende cada momento de nuestras vidas. Él sabe lo que es la traición. Él sabe lo que es la soledad. Y Él espera que nosotros nos acerquemos a su gracia para ayudarnos con el amor que Él siempre nos ha mostrado. Dios nunca nos juzga. Y eso me parece muy bello porque nos permite acercarnos a Él. Él no está como juez buscando a ver a quién acusar. Él está como Dios esperando que nosotros nos dejemos amar, que vayamos delante de su trono para recibir su gracia. ¿Pasa usted por angustias, momentos de depresión, tristeza? ¿Pasa por necesidades que dice, estoy solo? El Señor hoy nos está diciendo que no estamos solos, que podemos ir delante de Él confiadamente a entregarle nuestro momento de angustia, porque Él también lo padeció. Y quiero terminar contando esta historia que me pareció muy bella y apropiada. Habla acerca de una chica que sufrió lesiones en un accidente. Ella quedó parapléjica y ella ahora pinta cuadros tomando un pincel con sus dientes. Ella se volvió una chica cristiana, se llama Johnny, es una chica pero se llama Johnny, y quiero contarles lo que pasó en su vida que hizo que ella pudiera cambiar su forma de compadecerse y ver que sí había quien la entendiera. Dice: Johnny comprendió toda la expresión de dependencia cuando cierto día, desesperada, le pidió a una amiga que le diera algunas pastillas para suicidarse, pero ésta se rehusó. Entonces ella pensó: no puedo ni siquiera matarme. Al principio la vida fue un infierno para ella. Su espíritu era abatido por dolores, odio, amargura y heridas. Aunque no sintiera dolores físicos, tenía sensaciones como punzadas en los nervios que le corrían por todo el cuerpo.
Eso le duró 3 años. Entonces, cierto día, tuvo inicio en su vida una transformación radical que hizo de ella una cristiana bella y radiante. Cindy, su mejor amiga, estaba al lado de su cama intentando desesperadamente consolarla. En un momento ella dijo algo que solo podía haber sido inspirado por el Espíritu Santo. Johnny, Jesús sabe lo que usted está sintiendo. Usted no es la única persona paralítica. Él también estuvo paralizado. Johnny la miró enfadada. ¿Qué es lo que usted está queriendo decir con eso? Es verdad, Johnny. ¿Se acuerda que él fue crucificado? Las costillas estaban heridas por todas las cortadas, así como las suyas también estaban heridas algunas veces. Él debe haber tenido muchas ganas de moverse un poco, para cambiar de posición, para aliviar el peso de su cuerpo, pero no podía moverse. Él sabe lo que usted está sintiendo. Cuando aquellas palabras de Cindy penetraron en la mente de Johnny, tuvo el inicio toda la transformación. Ella nunca pensó en aquello antes. El Hijo de Dios había sentido agujetas que torturaban su cuerpo. Él conocía aquella sensación de desamparo que ella estaba sintiendo. Más tarde ella podía explicar: fue entonces que Dios me pareció increíblemente próximo a mí. Yo ya había percibido el bien que en el amor de mis amigos y mi familia hacia mí. Ahora comenzaba a comprender que Dios también me amaba. Dios nos ama y Dios espera que nosotros acudamos a Él sin vergüenza, sin pena, sin miedo, porque Él nos ama y Él entiende la situación de cada uno. Así es que acudamos al trono de la gracia cuando estamos en momentos de angustia. Señor, gracias porque podemos llegar delante de ti. Gracias porque podemos acudir a tu presencia y ser entendidos. Gracias porque tenemos un Dios que ha sufrido y que puede entender nuestros padecimientos. Gracias, Señor, por recibirnos y por tener palabras de vida para nosotros, por no señalarnos y darnos tu gracia. Bendito sea, Señor.
tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, gracias por permitirnos acercarnos a ti confiadamente. Bendito seas por siempre. Amén. Bendiciones para todos.